sanguíneo, no se olviden que se habla de los eritrocitos, de la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Son 3 capítulos, ¿ya? Que estamos viendo hoy. La coagulación se los voy a hacer ya para la siguiente clase. Entonces, de la primera diapo de los eritrocitos, solamente quería que ustedes recuerden sus 3 funciones: transportar oxígeno, tener hemoglobina para un control del buffer intracelular del glóbulo rojo y producir bicarbonato como buffer extracelular. ¿Ya? Son bicóncavos y flexibles para que pasen por los capilares. Estas son las cantidades de glóbulos rojos y de hemoglobina que tenemos. Su compañero lo explicó bien. En el embrión se forma en el saco vitelino, en el segundo trimestre en el hígado y desde el último mes en el hueso. Los primeros 25 años de vida, sobre todo en huesos largos, y el resto de nuestra vida en huesos planos. Se acabó. Lo siguiente, los glóbulos rojos vienen de la unidad precursora hematopoyética diferenciada del vaso y diferenciada de colonias formadoras de blastos eritrocítica, ¿no es cierto? Esta es la línea del glóbulo rojo. Mientras que las otras 2 líneas vienen a ser la línea granulocito-monocito, que es para la respuesta innata, y la línea de los megacariocitos, que es para las plaquetas. Y finalmente hay una segunda diferenciación de la célula abuela, la pluripotencial, que son los linfocitos T y B para la respuesta adaptativa, ¿no es cierto? Entonces al final en la sangre tenemos una abuela, una matriarca, con 2 familias, la familia esplénica y la familia linfoide. Y la familia esplénica tiene 3 hijas: glóbulos rojos, granulocito monocito y megacariocitos. Y la linfoide tiene 2 hijas, linfocitos T, linfocitos B, que son para la inmunidad adaptativa. Acá lo explicó su compañero en la síntesis de glóbulos rojos: proeritoblasto, eritroblasto basófilo y policromatófilo tiene poca hemoglobina. A partir del ortocromatófilo en adelante tienen la hemoglobina en mayor cantidad. El reticulocito es el que sale de la médula por diapédesis, ¿no es cierto? Y le demora 2 días en volverse eritrocito. ¿Por qué es importante este dato? Porque cuando estamos frente a una anemia, aumentaban los reticulocitos. Perfecto, doctor. Ahora, acá sí no me explicaron bien cómo es la eritropoyetina. La eritropoyetina es una proteína o glicoproteína producida por el riñón en sus células intersticiales y su chamba es regular el paso de precursores hematopoyéticos hacia proeritoblastos. O sea, se encarga de producir al final, ¿qué? Eritrocitos. De tal forma que haya suficiente número con suficiente hemoglobina para que transportemos oxígeno, perdón, pero sin trombosarnos. Entonces tienen que ayudar a transportar oxígeno sin bajar el flujo. Entonces, ¿cuál es el principal regulador de la eritropoyetina? La oxigenación tisular. Todo lo que baje la oxigenación tisular hace que aumente la eritropoyetina, ¿correcto? ¿Y cómo es que el oxígeno opera, doctor? Es sencillo. Ante hipoxia se acumula esta proteína, el IF1-alfa, el factor inducido de hipoxia, HIF1-alfa. Este, cuando se acumula, trasloca el núcleo y empieza a producir una serie de proteínas, en este caso, ¿quién? La eritropoyetina. Y esta eritropoyetina, correcto, que hemos visto, produce glóbulos rojos. Esa es la forma. Así que el ejemplo es, si yo vivo en Lima y me voy a Cusco, entonces el primer día que vaya a Cusco voy a sufrir de hipoxia por la altura, entonces voy a tener en 24 horas un pico de producción de eritropoyetina. Pero voy a estar mal en mi viaje 3, 4 días porque recién al quinto día aumentan mis eritrocitos, porque esta acción de la eritropoyetina demora 5 días más. ¿Ya? Perfecto. Entonces, esa es la forma como se regula. Ahora, la hemoglobina sí lo explicaron muy bien, son 4 globinas, todos saben eso. La hemoglobina A, que es la del adulto, tienes 2 alfas, 2 betas, que es una hemoglobina menos afín al oxígeno, y la hemoglobina fetal, que es en el feto, 2 alfas, 2 gammas, ¿no es cierto? Que es bien afín al oxígeno. Ustedes saben que la hemoglobina, para pegarse al oxígeno, requiere su grupo hemo, y el grupo hemo tiene el hierro, y el hierro es el que se une al oxígeno molecular. Pero siempre, por favor, recuerden el hierro en estado ferroso, 2 más, si no, no se une al oxígeno, ¿ya? Eso estaba facilito. Luego acá también nos explicó bien su compañera cómo es el metabolismo del hierro. Tenemos hasta 5 gramos de hierro en el cuerpo. Casi el 75% está como hierro funcional, o sea, unido al grupo hemo, o sea, está trabajando. Y un 25% está en reserva.
¿Cuál es la reserva, doctor? La reserva puede ser la transferrina del plasma, que está en estado férrico, mira, o puede ser la ferritina de los tejidos, que también está en estado férrico, ¿ya? Entonces, la transferina y la ferritina, en ambos casos, está en estado férrico almacenado. ¿Correcto? Correcto, doctor. Entonces, estas dos formas de ver al hierro nos permite entender que nosotros tenemos una reserva en el cuerpo que no podemos superar. Por lo tanto, el que regula la cantidad de hierro en el cuerpo es el intestino, porque el intestino, a través de su apotransferrina, ¿no es cierto?, que produce acá, ya la ferritina de mucosa que están viendo acá, y a través de la apotransferina del intestino se va a regular su absorción. No olviden eso, ya, no olviden eso. Entonces, cuando tenemos suficiente hierro, se queda el hierro en la ferritina de mucosa y perdemos la célula al tracto gastrointestinal por esfacelación y botamos todo ese hierro. Pero si nos falta hierro, se activan estos canales, por ejemplo la ferroportina, y el hierro pasa a la sangre. Y cuando el hígado se da cuenta que hay suficiente hierro, la hepsidina bloquea esta ferroportina para que dejemos de pasar. Y doctor, ¿por qué le tiene tanto miedo al hierro? Es que el hierro oxida, no te olvides, el hierro oxida, por eso es peligroso. Bueno, en nuestra plasma viaja como transferrina y en nuestros tejidos se acumula como ferritina, ¿no? O la famosa apoferritina, que es soluble y pequeña. Y eso le pregunté a sus compañeras, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay acúmulo patológico de hierro? Se crea hemosiderina, que es insoluble y grande, y esto es patógeno, ¿ya? Finalmente, los glóbulos rojos, como viven 120 días, se destruyen y esa hemoglobina destruida libera el hierro, pero el resto, correcto, del grupo hemo se elimina como bilirrubina, el resto del grupo hemo, ¿ya? Las chicas no se olviden que pierden sangre en su menstruación, por lo tanto tienen que tener un suplemento de hierro durante esos días, pues, ¿no? Por eso siempre les digo, deberían buscar consumir harinas fortificadas en hierro siempre, ¿ya? Para poder compensar ese déficit. Muy bien, ahora pasamos al sistema de la inmunidad. Vamos a ver los leucocitos y la inflamación, que eso es la inmunidad innata principalmente, ¿ya? Entonces, en esta lámina solamente quería mostrarles la estirpe, ¿se acuerdan? Las dos hijas, la estirpe mielocítica y la linfocítica. La mielocítica te daba las plaquetas por acá, las células granulocíticas y las células monocíticas, ¿no? Y bueno, y por acá los eritroblastos, ¿no es cierto? Entonces eso ya habíamos visto en el anterior diapo. Entonces, dentro de la serie de lo que nos importa, que es los granulocitos monocitos, tenemos tres granulocitos. El neutrófilo, que es color neutro, el eosinófilo, que es más rosadito, el basófilo, que es más azulito, y el monocito, que no tiene gránulos. Por eso se llaman granulocitos monocitos, ¿ya? La proporción es así, 62, 2, 0, 4, 5. Y los linfocitos, tanto los linfocitos B como los linfocitos T, estos de acá, T, terminan siendo el 30%, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Estos son los natural killers, los natural killers. Muy bien, entonces, para poder entender bien esta parte de la respuesta de la inmunidad innata, yo les pido, por favor, que hagan una analogía, ¿ya? Acuérdense de mí. Vamos a hacer la analogía, ¿ya? Así como les hice la analogía de que la hemoglobina es como los bancos y el oxígeno como el dinero y que tiene que regularse todo. Acá yo uso la analogía de los gobiernos, ¿ya? De los gobiernos. Entonces, ¿ustedes se acuerdan cómo es que se estructura cualquier gobierno? A ver, doctor, tú tienes el Perú, pues, ¿no es cierto? El Perú, ya. El Perú está formado por todos los peruanos. Ahí estamos los peruanos, la sociedad peruana. ¿Quién nos defiende? Por ejemplo, de los ecuatorianos, colombianos, chilenos, brasileños. ¿Quién nos defiende? El ejército. El ejército sirve para defendernos y también el ejército sirve para internamente protegernos, ¿no? Como lo que ocurrió en la cuarentena, ¿no? Que deben que salir los militares para que la gente no salga a hacer sus fiestas, pues, ¿no? Muy bien. Pero mientras no necesitamos al ejército, tenemos a quién? A la policía, doctor. A la policía, que es la que se encarga normalmente de cuidarnos, ¿correcto? Pero como a veces no es necesario la policía o hace falta la policía, hemos inventado otros sistemas de seguridad. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, tenemos los guachimanes, todos tienen guachimanes, han conocido un guachimán, ¿no? En tu cuadra, en tu universidad, donde sea, y tienes al serenazgo.
En el Cusco ya hay serenazgos, acá en Lima hay un montón de serenazgos. Entonces tengo, esas son mis células. Por eso en mi analogía, el ejército son los macrófagos, la policía, los neutrófilos, los guachimanes son los basófilos y los mastocitos, el serenazgo son los eosinófilos, ¿ya? Y con eso tengo todas mis células de la respuesta innata, porque la respuesta adaptativa, esos son los linfocitos B y T, ¿ya? Entonces, síganme. ¿Qué ocurrió el año pasado cuando todo el mundo se levantó contra Merino? ¿Qué pasó? Las células, la gente, entró en un conflicto social, ¿no es cierto? Y empezaron a marchar y todo, pero de un momento a otro luego empezaron los ataques de vandalismo, pues, ¿no? Piedras, quemaron por ahí unas cuantas cosas, rompieron unos cuantos locales. O sea, entramos en un estrés, hubo una noxa, ¿correcto? Entonces, esa noxa ha hecho una inflamación en la sociedad. Entonces, la marcha contra Merino fue una inflamación en la sociedad. Ah, bueno, una marcha que duró un día, pues, ¿no? 2 días y ahí quedó todo, ¿no? Voy a poner un ejemplo más bravo, una marcha más brava. ¿Cuál? La marcha de George Floyd de Estados Unidos. ¿Se acuerdan el año pasado? ¿No es cierto? Entonces, esa sí fue una marcha brava, duró varias semanas. Se quemaron municipios, estaciones de policía, los gringos se rayaron, pues, ¿no? Entonces, hubo una inflamación. Entonces, ¿qué es la inflamación? La inflamación es la respuesta del tejido ante una noxa, ante un daño. Se inflama y sale a todas las sustancias producto de esta inflamación, desencadenan una serie de cambios tisulares. ¿Está claro? Correcto, doctor. Entonces, una vez que ya han entendido mi analogía, ahora voy a explicar todo en función de esta analogía. ¿Ya? Pues síganme. Entonces, los neutrófilos, su característica es que ya están maduros desde que están en la sangre, ¿no? Como los policías, no están listos para actuar. Sin embargo, los monocitos tienen que entrar a los tejidos para volverse macrófagos. O sea, los militares tienen que, de todas maneras, seguir un proceso para poder entrar en guerra, ¿no? A un militar tú no lo puedes activar de un día para el otro, tienes que hacer una ley que diga hoy los militares van a salir a la calle. Así que el monocito tiene que entrar al tejido para activarse, ¿ya? Ambos se mueven por diapédesis, ¿no es cierto? Por movimiento ameboide y se dirigen a la fuente de la quimiotaxia, que es donde está viendo el daño, donde está la noxa. Los militares o los policías en este caso, y por ahí voy a dibujar los militares, van a viajar a donde esté el daño, pues es obvio, ¿no es cierto? Entonces, si la huelga está en la Plaza de Armas del Cusco, la policía y el ejército tendrán que ir ahí, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que desencadena quimiotaxis? Las toxinas, los productos degenerativos, el complemento, la coagulación, ¿ya? Como su compañera lo explicó, todos los tejidos están cerca a un capilar, por lo tanto, siempre va a haber quimiotaxia a cualquier tejido, ¿ya? Lo que no pasa en la vida real, ¿no? En la vida real la policía no siempre está cerca a nuestra casa, ¿no? Pero yo te pregunto, ¿qué pasa si te vas a, por ejemplo, acá en Lima, San Isidro? En San Isidro, que es un distrito un poquito, le llaman pituco, pues, ¿no? Tiene plata, tienen policía cada manzana. Siempre hay una policía con un serenado dando vueltas, ¿no? En cambio, cuando estás en un lugar con menos recursos, no hay policía. Entonces, lo ideal es que siempre haya policías. Por eso, en el cuerpo humano siempre tenemos capilares cerca para que vengan al llamado de la célula. ¿Ya? Muy bien. Ahora, lo que le preguntó a su compañera, ¿cuál es la diferencia entre un neutrófilo y un macrófago? Es casi lo mismo, la diferencia entre un policía y un militar. Mientras ambos, su función es fagocitar, o sea, eliminar al que está haciendo daño, ¿no? En este caso, la policía y el ejército, ambos apresan a los delincuentes, ¿no es cierto? Los detienen, no se los fagocitan, pues, ¿no? Los detienen. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa detienen, doctor? Detienen a los delincuentes, pues. Y doctor, ¿usted cómo sabe es un delincuente? ¿Por qué tiene pinta de delincuente o porque está haciendo cosas de delincuente? Pues, ¿no? ¿Qué pasa si yo veo en la calle una persona con una metralleta? ¿Vas a pensar que es una persona amiga? No puedo. ¿Qué pasa si veo una persona mal vestida, con una mirada un poquito sospechosa y que está ahí merodeando, dando vueltas? El policía se pone nervioso, pero lo empieza a mirar, ¿no es cierto? Entonces, igualito.
La superficie rugosa, la ausencia de proteínas protectoras y la ozonización son señales para que el neutrófilo y el macrófago se lo coman, lo aprecien a esos patógenos. Solo que el policía solo se puede comer hasta 20 bacterias, pero el macrófago, que es el militar, se puede matar hasta 100 bacterias, se puede comer partículas, inclusive se puede comer células. O sea, un militar, chicos, imagínate un militar, pero de los bravos, pero no como de los militares de los gringos, con sus metralletas. Un solo militar americano se puede, como decimos en el argot, bajar, o sea, puede reducir a 80 soldados de las milicias iraquíes. Cada soldado americano tiene la tecnología y la capacitación para matar o reducir hasta 80 soldados iraquíes. Así más o menos fue el cálculo en la guerra. O sea, como en las películas, literal, literal. Uno solo se baja a 80. Entonces, así es más o menos el macrófago. ¿Ya? Bueno, se lo comen, lo fagocitan, todo, pero hay una diferencia. El policía tiene pistolita, mientras que el militar tiene metralleta. Por eso los lisosomas de los neutrófilos tienen enzimas, que son todas estas de acá, que son buenasas, nadie dice que no, pero hay una importante que es la mieloperoxidasa, que forma hipoclorito de sodio. Esta de acá es lejía, ¿no? Lejía. En teoría tenemos lejía en nuestros polimorfos nucleares. Pero los macrófagos tienen lipasa y eso permite que ataquen a los bacilos ácido alcohol resistentes como la tuberculosis, que tienen ácido micólico. ¿Ya? Muy bien. Sin embargo, yo les pregunto, cuando hubo la inundación del Niño, ¿se acuerdan? Cuando se salió el río Vilcanota, casi desaparece Taray, se llevaron el puente de Urubamba, ¿se acuerdan o no? Claro. Les pregunto, ¿quién ayudaba a la gente a cruzar el río por las sogas? ¿Los policías o los militares? Los militares, doctor. Claro, es que los militares, cuando quieren matar, se transforman en macrófagos M1, que son los que inflaman y los microbicidas, los militares que matan. Pero cuando se acaba la guerra, los mismos militares se vuelven los militares M2, que son los que reconstruyen el tejido, lo reparan y son antiinflamatorios. Así que esos militares que ayudaron a la gente en la inundación del Niño serían macrófagos M2, porque son los que están reparando después de la catástrofe. ¿De qué depende ese cambio? Del interferón. Si hay interferón gamma, se forman militares agresivos. Si hay interleuquina 13 y 4, se forman militares reconstructores. ¿Está claro? Ahí tienen otra analogía. Muy bien, el sistema monocito macrofágico no les pregunté porque es bien sencillo. Es el sistema donde los macrófagos, que son los tisulares, y los monocitos que están en la sangre, se encargan de defendernos a lo largo de nuestro cuerpo, ¿ya? Y se forman como una especie de bases militares en el vaso, en la médula ósea, en el hígado y en los ganglios. ¿Está bien? Porque todos estos vienen del estirpe monocítico. Eso quiero que aprendas. ¿Ya? Entonces, mira, imagínate que el ser humano sea el Perú. Ahí está, doctor, es el Perú. Ya, medio feíto, pero ahí está mi Perú. ¿Ya? Es el Perú, el ser humano. Muy bien. ¿Qué pasa si los chilenos o los ecuatorianos quieren invadir? Los colombianos, los chilenos por abajo, los bolivianos por acá. ¿Qué es lo que se van a encontrar? Las fronteras. Las fronteras, te pregunto, ¿hay o no hay militares? Claro, pues doctor, está militarizado la frontera, ahí están los militares. Exacto. Primer lugar del sistema monocito macrofágico, las fronteras. ¿Cuáles son las fronteras de nuestro cuerpo? La piel, con las células de Langerhans, el pulmón, con las células en polvo, que son los macrófagos alveolares, o el hígado con las células de Kupfer, porque todo lo que comemos pasa por el hígado. Entonces, estos tres lugares son las tres fronteras donde está la primera línea de defensa por los histiocitos. La piel, el pulmón y el hígado, principalmente. ¿Está claro? Y doctor, ¿y el cerebro qué tiene que hacer ahí? Es que, chicos, el cerebro es lo más valioso. Es como que los militares que están cuidando, no sé, pues están cuidando el Banco Central de Reserva, o están cuidando la Palacio de Gobierno, o sea, el cerebro es lo más valioso, por eso tiene macrófagos ahí, ¿ya? Sin ser una barrera, tiene macrófagos. ¿Está claro? Correcto, doctor. Entonces, estos macrófagos de acá lo que hacen es comerse a las sustancias
y luego lo pasan por la linfa y se lo llevan a las bases militares locales. ¿Cuáles son las bases militares locales? Los ganglios. Los ganglios linfáticos vienen a ser las bases militares donde estas células histiocíticas llevan a los intrusos para que sean destruidos. El ganglio, perdón, está llenecito de macrófagos. Entonces ya, pues nadie se va a librar de eso. La linfa entra al ganglio y los matan a todas las bacterias, parásitos, virus, todo lo que haya entrado por las barreras. ¿Qué pasa si se le escapa a los ganglios? Entonces, la bacteria, el virus, el hongo ha infiltrado tu territorio, se ha metido en tu sangre. Entonces, ahí, caballero, va a tener que haber una segunda base. Entonces, la segunda línea de defensa vienen a ser las bases militares grandes, así como el Pentágono o el cuartel, pues hay un cuartel gigante acá en el RIMAC, en Lima, hay otro cuartel gigante ahí en el norte, en Trujillo. Entonces, los cuarteles son la médula ósea y el vaso, porque esos son los que controlan el paso de la sangre, no de la linfa, cuando se le escapó a los ganglios linfáticos. ¿Está claro? Así que ese es el sistema monocito macrofágico, como una red de cuarteles que nos protegen de estos intrusos. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora pasemos a hablar de la inflamación. ¿Qué era la inflamación, Doc? La inflamación eran los cambios tisulares producto de una noxa. ¿Cuál es la noxa? Cualquier cosa que se te ocurra. Entonces, ¿qué cosa ocurre en la inflamación? Ya ustedes saben, pues vasodilatación, permeabilidad, etc. Por histamina, bradiquinina, bla, bla, bla. Ya eso es floro. ¿Cuál es el objetivo de la inflamación? Tabicar la lesión. Yo les pregunto, si está habiendo una huelga en la Plaza de Armas del Cusco, están incendiando la catedral, están saqueando la compañía, están robándose todo el trago del Incatim. Entonces, ¿qué cosa va a hacer la policía antes que todo? Va a cercar a los revoltosos, los va a cercar, va a poner una tranquera en Suecia, Plateros, Avenida del Sol y en el Muki, pues, ¿no? ¿Cuál es esa? Santo Domingo, no. ¿Cómo se llama? Santa Cata. ¿Cómo se llama, chicos, la avenida del Muki? Ya me he olvidado. ¿Plateros? No, no, del Muki. No conozco el Muki, ya estoy viejo ya. Del Norton. Esa avenida que sale. No saben cómo se llama la avenida que sale por. Santa Catarina. Santa Catalina, exacto, ya. Entonces, los policías se van a poner en Santa Catalina, en Suecia, Plateros, Calle del Medio y Avenida del Sol, para que no pasen los revoltosos. Eso se llama tabicar. Esa es la función de la inflamación, tabicar con fibrina, ¿ya? Y luego empieza la destrucción, pues, ¿no? Arrancan los policías, que son los neutrófilos, ¿correcto? Bueno, nunca se olviden que la primera defensa son los macrófagos del tejido, pues, ¿no? Los que estaban ahí de residentes, los histiocitos. Pero luego llegan los neutrófilos, los policías, y se empiezan a sacar el ancho con los revoltosos. Liberan interleuquina 1, TNF-alfa, que son las principales proteínas reactantes de fase aguda, y se empieza la batalla campal, ¿correcto? Estos policías, como faltan, van a llamar refuerzos. Entonces van a pedir, oh, necesitamos refuerzo, los policías de San Jerónimo, San Sebastián, vayan, por favor, que nos falta gente. Eso se llama neutrofilia. La neutrofilia es la respuesta inmediata después de unos minutos que están pidiendo refuerzos. Bueno, y empieza la bronca. Si es que no pueden los neutrófilos contener la inflamación, entonces viene la tercera línea de defensa, que son los macrófagos. Los monocitos que están ahí, en este caso serían los militares, entran al tejido y empiezan la defensa. Entonces, esta defensa demora un poquito más, unas cuantas horas, pero ya es la defensa definitiva. Estos macrófagos que están viendo acá se transforman en el macrófago M1, que son los proinflamatorios, y con eso se destruye, porque a un militar, chicos, no hay ninguna protesta que pueda ganar a los militares. ¿Ya? Por eso en Estados Unidos, cuando se estaban pasando de la raya los revoltosos del Black Lives Matter, ¿qué hicieron los gobiernos? Le sacaron al ejército, a la Guardia Civil. ¿Qué pasó acá en el Perú cuando estaba viendo los reclamos? Por ejemplo, cuando Fujimori dio golpe de Estado, sacó al ejército. O sea, nadie puede contra el ejército, porque el ejército va a matar. Igualito va el macrófago, va a matar. Con eso se acabó la inflamación. Y si no habría con esto respuesta,
se hace una cuarta línea de defensa que viene a ser un pedido a la médula ósea para que produzcan más granulocitos monocitos. Demora 4 días, pero puede durar años. Por ejemplo, las famosas guerras civiles, como la guerra de Colombia con las FARC. Es una guerra de años, porque han llegado a la cuarta línea. Cuando todo el rato los militares están yendo a pelear, o acá en el Perú el BRAE. El BRAE es una zona militarizada porque no hemos podido contener la inflamación. El BRAE está inflamado hace años. Igual las FARC están inflamadas hace años. Por eso es la última línea de defensa, la guerra civil. La guerra civil. Acuérdate la analogía. ¿Ya? Muy bien. Bueno, cuando triunfa, los macrófagos se transforman a los macrófagos M2, ¿se acuerdan? Los que reconstruyen. Y bueno, pues al día siguiente de haberse sacado el ancho, vas a encontrar heridos y muertos en la plaza de armas. Tendrán que venir los propios militares a levantar los cadáveres, pues, ¿no? A levantar los pedazos de la catedral, de la compañía, todo destruido. Eso es la fase de reparación. ¿Cómo se llama eso en histología? PUS. El pus es tejido muerto, neutrófilos muertos, militares muertos, todos muertos. Y eso se empieza a liberar y se forma un quiste, un hueco, o se puede hacer una fibrosis, ¿no? Quiste sería un hueco. ¿Ustedes han visto cómo han quedado las Torres Gemelas en Estados Unidos? Un hueco, quiste. O puede ser una fibrosis, cuando todo se llena de colágeno. Bueno, entonces, como se dan cuenta, con esta analogía que les he dado, nunca en su vida se van a olvidar los pasos de la inflamación, las células de la inflamación. ¿Ven? Ahora solamente me falta explicar las otras dos. ¿Se acuerdan? El basófilo, ¿quién es el basófilo? El guachimán, ¿no? El guachimán. ¿Y quién es el eosinófilo? El serenazgo. ¿Ya? El serenazgo. A ver, ¿cómo es eso, Don? A ver, ¿cómo va a ser esta mnemotecnia? Facilito. Te pregunto, ¿cuál es la chamba del guachimán? Tu guachimán que está en tu cuadra, ¿qué hace? Tiene su pito, nada más que su pito. Lo único que hace es cuando ve un choro, toca su pito, para que el choro se vaya o para que venga la policía. Así que lo único que hace el mastocito, que es el basófilo, que en el tejido se vuelve mastocito, lo único que hace es degranular, que es su pito, y libera histamina. Eso es lo principal. La histamina inicia el proceso de inflamación. Así que la principal función del mastocito es liberar histamina, así como la principal función del guachimán es su pito. Punto, nada más. Y ese guachimán, acuérdate, está sensibilizado. Sensibilizado. El guachimán apenas ve algo que le recuerda un choro, toca su pito. Entonces, el antígeno viene a ser la sensibilización del mastocito. El mastocito se pega a la inmunoglobulina E que reconoce a un antígeno específico y por lo tanto su principal función es alertar al cuerpo cuando llegue este antígeno. Y todos ustedes ya saben que eso en patología se llama anafilaxia. ¿Está claro? Está claro, Doc. Ese es el trabajo del guachimán. Hay un montón de cosas más que pueden activar al guachimán, pero bueno, ya si quieren ustedes lo estudien. Lo que quiero que aprendan es que lo activa el antígeno. Y el antígeno es una cosa específica, para lo cual ha sido entrenado ese guachimán. ¿Y qué libera, doctor? Histamina. Y la histamina empieza la inflamación. ¿Y el guachimán dónde está, doctor? ¿Está en la calle o está en la puerta del centro comercial, en la puerta del mercado, en la puerta de tu universidad? ¿Dónde está el guachimán? En la puerta, pues. Entonces, por eso el mastocito está pegado al capilar, porque está en la puerta de entrada para empezar la inflamación. Ahí está pegado. Con eso no te vas a olvidar, pues, ¿no? Muy bien. ¿Y el serenazgo, Doc? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el serenazgo? A ver, yo te pregunto. ¿Qué pasa si estás en la calle y encuentras un perrito abandonado? ¿A quién le llamas? Al serenazgo, Doc. ¿Qué pasa si estás en la calle y ves una viejita que se ha desmayado o está en el suelo? ¿A quién llamas? Al serenazgo, Doc. ¿Qué pasa si estás en la calle, en tu barrio, así recontra Pituco, estás en La Arapa, pues, ¿no? Ahí en Santa María, por ahí arriba, recontra Pituco, o acá en Lima, San Isidro, bueno, Pitucazo, y unos malandros, vagabundos, unos pordoceros, mendigos, están por ahí tomando en la esquina, justo en la esquina de, no sé, pues se me ocurre acá en Lima de la avenida 2 de Mayo con Prescott, ponte, ¿no? Recontra Pituco la zona. O en Cusco, no sé, pues se me ocurre Larapa, Santa María. ¿Qué va a hacer la gente que está ahí? Va a llamar pues al serenazgo para que se lleve a los vagabundos, a los mendigos, a los ambulantes.
Entonces, el serenazgo tiene múltiples funciones. ¿Qué pasa cuando hay una pelea en la calle? ¿Quién es el primero en venir? El serenazgo, ¿no? ¿Para qué? Para separar. Imagínate que un marido con su esposa se están peleando porque la esposa lo encontró engañando a alguien y le empieza a golpear el carro. O le empieza a jalar de los pelos al esposo porque le ha engañado. ¿Quién va a venir a separarlos? El serenazgo, doctor. Entonces, aprende. El serenazgo no apresa a la gente, no se los come, no fagocita, simplemente hace quimiotaxia, o sea, se va al lugar donde está la pelea y lo único que hace es, bueno, puede activar las células de la inflamación, porque el serenazgo puede llamar a la policía, el serenazgo hace de defensa, puede llevarse bacterias, virus, hongos, pero sobre todo parásitos por la proteína básica principal, por eso yo me acuerdo así, el serenazgo se encarga de limpiar a toda la gente que yo no quiero en mi calle, ¿no? Vamos a llamarlo el análogo a los parásitos sociales. El serenazgo lo saca a todos los que tú no quieres, pandilleros, vagabundos, mendigos, lo que fuera, ambulantes, el serenazgo lo saca. Es su trabajo. ¿Por qué? Porque tú no los puedes apresar. A ver, tú podrías apresar a un mendigo en la calle. ¿Qué crimen ha cometido? No ha hecho nada ese señor, esa señora. Están mendigando. No es un crimen mendigar. Por eso no viene la policía y los apresa. Pero ¿quién viene? El serenazgo. ¿Para qué? Para botarlos. Entonces el serenazgo, o mejor dicho, el macrófago y el neutrófilo, no se pueden comer parásitos, porque son muy grandes los parásitos. ¿Qué hace el eosinófilo? Les tira su proteína principal básica, que es un herbicida, y se van los parásitos, dejan de reproducirse o se mueren. ¿Ya? Así de fácil. Así. Y finalmente, el eosinófilo regula la inflamación, evita la inflamación. Por eso es el serenazgo que apaga las peleas en la calle. Remodela tejido, que ayuda a reparar tejido. El serenazgo también se pone a ayudar cuando hay algún accidente del carro, un incendio, ayudan. Y también tiene que ver con respuesta inmunitaria, pero del tipo IgE. ¿Ya? Entonces, eso quería explicarles. Una pequeña analogía que también, mientras estudiaba fisiología, todo me di cuenta desde la universidad, y luego me puse a estudiar más, y como lo pueden ver, es recontra, pero recontra similar a la vida real. Es alucinante la analogía. Pues espero que así nunca en su vida se olviden la función del neutrófilo, macrófago, eosinófilo, basófilo, de la inflamación, etc. ¿Ya? Muy bien, chicos. Bueno, ya son las 9, se nos ha ido el tiempo, no quiero correr ni nada, inmunidad es algo muy bonito, muy importante, así que lo dejamos para explicarles la próxima clase. ¿Ya? Igual así con su analogía, tengo acá unas buenas analogías para que se rayen también acá, para que nunca se olviden. ¿Ya? Pues la siguiente clase, ustedes pueden descansar, me toca a mí, yo voy a explicarles inmunidad, alergia.